en YouTube nos están bajando los alcances porque, claro, estamos hablando de cosas demasiado profundas últimamente y estamos hablando sobre mucha política últimamente. Entonces no les está gustando mucho el tema. No te olvides de suscribirte al canal o si estás en Twitch, no te olvides de compartir el contenido de YouTube porque la plataforma no le gusta, o sea, el contenido educativo. Contenidos educativos como estos son muy difíciles y para nosotros el único motor es ver que hay gente que le interesa nuestro trabajo. Porque si no es como que, bueno, no lo hago. Si ves, no lo hago. Es la realidad. Entonces, suscribirse al canal, darle un me gusta, dejar un comentario buena leche, es lo mejor que nos pueden hacer a nosotros como creadores de contenido. Este tema es un tema que a mí me gusta mucho, pero que nunca lo traté con la profundidad que lo vamos a tratar acá. Y que ustedes van a entender cuáles son los pilares que fundamentaron y que lograron concluir en esta hipótesis que es el título de la clase. ¿Por qué los pelotudos se creen más que el resto? ¿Por qué los ignorantes se creen más que el resto? Todo arrancó con esto. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo en la secundaria alguna profesora o algún profesor que les hizo escribir con tinta invisible. Es una cuestión química, pero básicamente si vos mojás un hisopo en el limón y después escribís en algún lugar, aparentemente, y según la química, no se ve. Si vos a esto lo acercás al calor, o sea, no a esto, al papel previamente escrito con un hisopo y un limón, si vos lo acercás al calor, ahí sí se ve. Es un experimento que se hace para que los chicos vean el interés o les surge el interés en química en casi todos los colegios. Un experimento súper normal, súper banal, que se hace de hace muchísimo tiempo atrás. Este fue el primer experimento que terminó desencadenando en todo lo que vamos a hablar hoy. Había un muchacho, año 1995, de apellido Weller y de nombre MacArthur, o MacArthur, o no sé cómo se pronuncia exactamente, que el año 95, y con sus conocimientos de química, dijo: voy a asaltar un banco. Entonces, claro, como el limón, el jugo de limón, hace invisible a la tinta, si yo me cubro con jugo de limón la cara, las cámaras no me van a captar. Vaya lógica completamente infalible. Esto yo se los traje y se los voy a mostrar. Acá está la foto del muchacho. Acá está la foto del muchacho robando el banco a cara lavada. Porque claro, el crack dijo: no veo fallas en su lógica. Tinta invisible, si me pongo jugo de limón en la cara, voy a ser completamente invisible a los ojos de las cámaras, porque no va a haber ningún tipo de calor o luz de calor en mi rostro. Entonces, bueno, el señor MacArthur dijo: me salió bien el primer robo, voy a robar la segunda vez a otro banco. Y fue nuevamente con su estrategia infalible a robar otro banco, que también le salió de manera correcta. Puso una pistola, dame las cosas, qué sé yo, a cara lavada, completamente, ¿no? Claro, el tipo estaba en su casa porque no se mudó ni se fue a un hotel transitorio ni nada. Estaba en su casa porque nadie lo había visto. Entonces llega la policía y le dice: flaco, estás en todas las cámaras. Y él gritaba desesperado con su conocimiento en química que no podía hacer porque él era invisible. Entonces esta anécdota que es tragicómica y que les traigo a colación, después les paso el link si quieren, está en todos lados, fue algo que sucedió en el año 1995, pero justamente el título dice: el extraño caso del ladrón de bancos que se creyó invisible por echarse jugo de limón encima. El tipo, completamente desquiciado, decía: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esta historia cuasi cómica, y que cualquiera de todos ustedes diría: Franco, yo ni loco lo haría, dio pie a que se empiece a investigar por qué había personas que frente a semejante estupidez se sentían tan confiadas. ¿Por qué había personas que frente a la ignorancia se sentían tan confiados? Entonces, esto que sucedió en 1995, estos dos robos de este señor, de este fenómeno que a partir de este momento va a ser Mac para nosotros, dio pie a una investigación muy interesante, muy conocida, que yo ya la he nombrado en algunos otros videos, pero que nunca la traté en profundidad. La investigación que se lleva a cabo en el año 99 por Dunning y Kruger, que son dos investigadores, que se pusieron a pensar y se pusieron a ver qué pasaba con esto de que las personas que menos conocimientos tenían sobre un determinado tema tenían más confianza. Una vez que sacaron esta investigación y que evidentemente corroboraron con estudios científicos, se pusieron a analizar otros científicos si esto era cierto o no era cierto. Y claro, se hicieron más de 100 investigaciones posteriores al efecto Dunning-Kruger, de las cuales, por ejemplo, tengo datos acá, 84%, y acá háganme a culpa en el chat, ahora los voy a leer, 84% de los conductores hombres dice que manejan mejor que el resto de los conductores hombres. ¿Esto es cierto o no es cierto? Todos los hombres, o una gran parte de los hombres, 84%, cree que maneja mejor que el resto de los hombres. Estadísticamente,
complicado, porque si 84% cree que es mejor que el promedio, hay números que no dan. Otros estudios hablan de que, por ejemplo, el 70% de los estudiantes de una universidad en Estados Unidos, este estudio está en el efecto Dunning-Kruger, lo pueden chequear, 70% de los estudiantes de una universidad de Estados Unidos dice que su desempeño es mejor que el del promedio de los estudiantes. Esto es fatal. 90% de los profesores universitarios dicen que sus clases son mejores que las del promedio de los docentes. 90% sobre todos dicen que es mejor que el promedio. El 65% de los docentes, el 65% de todos los docentes que se tomaron para hacer ese estudio, dicen que sus clases se consideran entre los mejores 25% de todas las clases. O sea, 65% da mejores clases que el 75%. Esto es muy, pero muy interesante. ¿Cómo puede ser que desde un estudio que surgió por una idea completamente estúpida, empecemos a ver comportamiento humano que termine derivando en comunicación? Porque claro, todo esto en algún punto lo vamos a tocar en la comunicación. Se tomaron ingenieros de 2 empresas y se les preguntó ¿en qué porcentaje está su desempeño profesional en comparación con los otros ingenieros de esa misma empresa? En la primera empresa, estos ingenieros en sistema dijeron que, el 32% de esos ingenieros en sistema decían que eran de los mejores 5% en la primera. Y en la segunda, el 40% de los ingenieros en sistema dijeron que era mejor que el 95%. O sea que estaban como dentro de los 5% mejores de toda la empresa. Esto es algo que se puede corroborar constantemente. Esto es algo que se puede corroborar de manera rutinaria, de un montón de formas, pero es evidente que existe una percepción equívoca respecto de nosotros. No por esta pelotudez del limón, que claramente es algo que, pero es evidente que no logramos ser sinceros con nosotros mismos. Y hoy les voy a explicar el porqué. Recién alguien en el chat me decía que por eso las encuestas. Y sí, por eso las encuestas. Miren, yo la semana pasada, cuando dije tengo ganas de hacer este video, hice esta pregunta en Instagram. Con respecto a la envidia, ¿sos más envidioso que los demás? ¿Sos igual de envidioso que los demás? ¿O sos menos envidioso que la mayoría? Claro, solamente el 6% es más envidioso que la mayoría. Que eso se traduce en soy más envidioso que la mayoría. Más envidioso que la mayoría, 490 votos. Igual de envidioso que la mayoría, 2.700 votos. Y menos envidioso que la mayoría, 4.773 votos. Entonces, si hay 60% que son menos envidiosos que la mayoría, hay números que no cierran. Otra de las preguntas que hice fue, tomando el criterio como valor, ¿crees que tenés mejor criterio que la mayoría, igual criterio que la mayoría o menos criterio que la mayoría? Y los votos fueron muy pero muy similares. Menos criterio que la mayoría, 6%, igual criterio que la mayoría, 40%, y mejor criterio que la mayoría, 54%. O sea que hay números que no nos cierran. Si solamente el 6% de la gente que votó en la encuesta, de más o menos 8.000 personas encuestadas, tiene menos criterio o envidia más. Estas investigaciones, esto que yo les dije, tanto el efecto Dunning-Kruger en el año 99, como todos los cientos y cientos y cientos de ejemplos que surgieron después de focus group, de investigaciones en profundidad con metodología científica, terminan dejando algo que lo toma Daniel Kahneman, uno de mis autores favoritos. Tanto Daniel Kahneman como Tversky, que no me acuerdo cómo se escribe, pero sé que se pronuncia Tversky, tuvieron y dieron origen, y gracias a esto tuvieron un premio Nobel, lograron descifrar un comportamiento humano que tiene que ver con los sesgos. Vieron que yo escribí francotiradores con sesgos cognitivos. Bueno, escribí francotiradores con, que si no mal recuerdo, 23 sesgos cognitivos para aplicar en la comunicación. Pero existen muchos otros sesgos cognitivos que está buenísimo conocerlos porque si nosotros conocemos los sesgos cognitivos, terminamos comprendiendo la conducta humana, que en definitiva es por lo que estamos acá. Si nosotros no comprendemos la conducta humana, no podemos comunicar de manera correcta. ¿Qué son estos sesgos que Tversky y Daniel Kahneman trajeron a colación? Básicamente son atajos inconscientes que nuestro cerebro toma para realizar decisiones. Para entender el efecto Dunning-Kruger, que va a terminar desembocando en por qué las personas que son ignorantes y que son incompetentes, yo puse pelotudas para sonar un poco más agresivo, pero por qué las personas incompetentes están seguras de todo y los inteligentes están llenos de dudas, que en definitiva es la premisa, la hipótesis que termina confirmando este estudio, sí o sí tenemos que entender sesgos de confirmación, sí o sí tenemos que entender sesgos de egocentrismo y sí o sí tenemos que ir al último elemento fundamental del efecto Dunning-Kruger. Pero se los voy a ir explicando de pasito para que ustedes lo vayan entendiendo y vayan tomando esta información y vayan haciéndola propia para después ser conscientes de lo que les voy a dejar como final de la clase. ¿Qué pasa si yo les diría a ustedes
que son personas sumamente inteligentes, hagamos de cuenta que usted tiene una enfermedad terminal. ¿Sí? Usted tiene una enfermedad terminal, van al médico, que casualmente soy yo, tengo un estetoscopio colgado acá. Bueno, fulanito, fulanita, la verdad que existe una solución para esto, existe una solución. Yo voy a tener que operarla u operarlo y las chances de que las cosas salgan bien son del 90%. Opción A. Opción B. Vienen al médico, que sigo siendo yo, y les digo, hay que ver cómo sale la cosa porque la tengo que operar, pero en esa operación hay 10% de chance de que usted se muera. ¿Cómo creen que reacciona el ser humano que aparentemente es tan racional frente a esas dos opciones de comunicación? Es la clásica, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Por ahí va. 90% de que salga o 10% de que te mueras. Si las decisiones que tomásemos nosotros fueran 100% racionales y las formas no importaran, que es lo que descubren estos dos tipos, Dvorsky y Daniel Kahneman, la cantidad de gente que se operaría sería exactamente la misma. Pero no es así, porque nosotros tenemos algo frente a la negatividad que la hacemos como hiper y magnificamos todo lo que es negativo frente a la positividad. Si nosotros no conociésemos que esta clase de cosas suceden, y suceden todo el tiempo, no podríamos adaptar nuestra comunicación para lograr lo mejor para esa persona que tenemos ahí enfrente. Que en definitiva es que se opere, porque si tiene una enfermedad terminal, que se opere con 90% de chances es un montón. Cuando yo hablo de negociación en algunos cursos, yo toco este tema y toco el tema del encuadre, el encuadrar cosas. Necesitamos encuadrar para que la persona tome la mejor decisión posible. Y muchas veces los médicos o cualquier persona que tiene que anunciar una mala noticia, digo un médico porque es lo más común, pero cualquier persona que tiene que comunicar una noticia negativa, capaz que no piensa estas cosas y no termina encuadrando la decisión de la persona. Porque lo que está haciendo el médico al decir que hay 90% de probabilidades de que se salve es encuadrar, es encaminar esa decisión de la mejor manera posible para que la persona la tome. No está haciendo lo peor para ella, sino lo que él cree que es lo mejor. Y muchas veces tenemos que ser conscientes de que ese encuadre es completamente necesario. Miren este estudio que también encontré, después yo se los voy a dejar a todos en algún lado, no sé si se los voy a dejar en Instagram, dónde se los dejo, pero para que ustedes puedan ir a la fuente de todos estos estudios. Pero miren, quiero hablar únicamente con los que están en pareja. Quiero saber cuántos quehaceres del lugar, de la casa, en porcentaje haces vos. 60%, 30%, 40%, 90%, 90%, 30%, 65%, 65%, 70%. Esta misma pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes, la hicieron con parejas de manera separada. Resulta que la sumatoria de los dos porcentajes rondó entre 130% y 140%. ¿Por qué? Porque existe el sesgo egocéntrico, que es magnificar las cosas que hacemos nosotros. No me dan los números. Claro, Pau, es exactamente eso. No nos dan los números. Esta cuestión que es muy, muy interesante, que es el sesgo del egocentrismo, trae a colación de que somos mucho más egocéntricos de lo que pensamos que somos. ¿Por qué? Porque existe algo con lo propio, chicos. Existe algo con que nos duele y con que necesitamos constantemente resaltar nuestras cosas y constantemente resaltar lo que somos, lo que tenemos, lo que mostramos, lo que fuimos, lo que logramos. ¿Qué pasa con esto? ¿Es únicamente con los hijos? ¿Es únicamente con las cosas no materiales? No, es inclusive con las cosas materiales. Y me acordé de una anécdota que yo la tengo fijada y presente, que después la terminé encima haciendo yo, que hasta el día de hoy mis sobrinos, no sé si están alguno en el chat, pero mis sobrinos me joden bastante, que es que yo cuando era chico, mi hermano tenía un Fiat Uno rojo que se caía a pedazos. Ese Fiat Uno lo tenía mi hermano y me llevaba al colegio con ese auto. Era, chicos, se caía, pero se caía. ¿Saben lo que es se caía? Se caía, pero se caía. Pero mi hermano amaba ese auto. Se caía, me refiero a que estaba hecho pelota. Claro, es como si fuese una Ferrari para ello, exactamente. Y después, cuando yo tuve mi primer auto, que era el Honda Fit, que era un Honda Fit antiguo, usado, con un montón de kilómetros, yo me subí al Honda Fit y creía que estaba arriba de un Camaro amarillo, porque somos así, porque es inconsciente esto de querer enaltecer las cosas que hacemos o enaltecer las cosas que tenemos. Cuando empezamos a ser conscientes de eso, es algo que sucede de manera inconsciente, o sea, le aplicamos conciencia a la inconsciencia, podemos tomar partido de una manera mucho más correcta sobre las cosas, porque uno casi nunca, quién sabe, al comienzo, por ejemplo, cuando vos comprás algo, vos decís, bueno, no es lo mejor, pero después le terminás tomando afecto a eso. Entonces, este sesgo, quién sabe, no es inmediato, sino que se va adquiriendo con el tiempo. Y cuando al Fit dejé de usarlo, lo extraño. Y esto es real. Ahora tengo otro auto y extraño el Fit. ¿Y saben qué pasa también con este tema? Que este tema también surge cuando nos duele algo. Cuando, por ejemplo, no sé, tenemos un desamor. ¿Vieron que se siente ese dolor que está comprobado que es igual a un dolor físico?
muchas veces, por ejemplo, no sentimos el dolor que siente otra persona. O sea, siempre creemos que nuestro dolor es mayor que el dolor ajeno. Por eso aparecen normalmente esas personas en nuestra vida cotidiana que siempre tienen el mal peor, ¿viste? No, pero mi mal es mayor. Uno de los vicios de la empatía. Uno de los 3 vicios de la empatía. Mi mal es mayor. Yo choqué, y bueno, pero yo choqué, di 14 vueltas, me secuestró un ovni, me llevó hasta Marte, conocí, allá seguí dando vueltas porque no había gravedad durante toda una eternidad, después volvió y me dejó en la Tierra y ahí. O sea, siempre hay un mal mayor. ¿Por qué? Porque la persona que siente no es que te lo está diciendo porque te desprecia o desprecia tu dolor, es porque siempre va a pensar que lo de él o lo de ella es mayor, es mejor o es más profundo. ¿Por qué? Por este sesgo. El sesgo del egocentrismo. Después de esto, y para seguir poniendo los 3 pilares fundamentales que les dije que tenía el efecto Dunning-Kruger, para que ustedes lo entiendan y después podamos ir al tema que quiero desarrollar y que quiero que a ustedes les quede como info o como conclusión de todo este video, es la ignorancia. Para cumplir con este requisito inicial o con esta hipótesis inicial que plantean, sí o sí se necesita ser ignorante. Lo que es interesante acá es que las personas que son incompetentes son ignorantes de su incompetencia, porque si no, no se cumpliría esto. De hecho, muchas veces sucede que vos hay un tema que no sabés nada, cero, y vos decís, no sé. Acá hay un problema que vamos a volver a tratar después, pero excepto que vos no sepas absolutamente nada, hay veces, y sobre todo con esta cultura de internet y con esta cultura de Twitter y con estas cosas que suelen llenarnos de información que no es lo mismo que conocimiento, todo esto lo que hace es que nosotros creamos que sabemos, pero el incompetente ignora su incompetencia. Entonces ahí aparece la ignorancia. Cuando el incompetente ignora que no sabe. Cuando la persona sabe que no sabe, comienza el conocimiento. Solo sé que no sé nada, váyanse a Platón, Aristóteles, hace 3000 años atrás. Esta gente planteaba que una persona sabia no puede seguir aprendiendo. Entonces el solo sé que no sé nada, tan conocido, que tantas personas lo reproducen por ahí, bueno, tiene que ver con eso. Por eso hay mucha gente que no es que dice que sabe un tema cuando en realidad no lo sabe y que lo hace de malo. Lo hace incompetente. Porque dígame quiénes van a la cancha de acá. O cuando juega Argentina, hay personas que tendrían que estar ocupando el lugar de Scaloni. Y lo pones a Lo Celso, lo dejas un poco más suelto a De Paul para que De Paul triangule y cuando haga la rotación, De Paul quede como mediocampista central ofensivo para que Di María le pase por izquierda y Messi enganche para adentro, le pegue y la clava al ángulo. Y esa pelotudez que hacemos o que hicimos todos alguna vez tiene que ver con que no sabemos que somos incompetentes y nos creemos competentes. No tenemos ni idea porque tenemos algún conocimiento, que ahí es donde está el problema, tenemos algún conocimiento que es vago. Es información en realidad, no es conocimiento, es información. Pero como tenemos esa información, creemos que sabemos. La persona que realmente sabe se queda callada. Cuando vos sos ignorante de tu incompetencia, terminás inflando el egocentrismo, el sesgo de egocentrismo, que es el que hablamos antes, que lo que termina desembocando es que vos seas más egocéntrico y que te creas más lo más todavía. Y ahí hay un quilombo bárbaro. Porque vos cuanto menos sabés, tu ego... Yo lo he hablado esto y acá es sin desmerecer a todos y sin poner a todos en la misma bolsa, pero esto es algo muy común en Argentina. No sé si sé que hay mucha gente de España mirándome, sé que hay mucha gente de Paraguay, de Perú, de Chile mirándome, pero esto es algo muy común en la gran mayoría de los taxistas en Argentina. Vos te subís al taxi y el tipo te habla, no, porque el nuevo impuesto, no, es un error, el nuevo impuesto es un error, pero también te habla de la parte económica de Argentina, él va a solucionar la parte inflacionaria de Argentina. Después te habla de la parte geopolítica y cómo debería intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores en la guerra de Ucrania y Rusia. Después de eso te habla de que Scaloni no lo va a convocar a Julián Álvarez para el Mundial y es un error, porque si se lesiona a Lautaro Martínez no tiene reemplazante natural. Y vos decís, flaco, vos no podés saber de todo. O sea, no podés saber de todo. El famoso océano de 1 centímetro, o mar de 1 centímetro, exactamente. Que vos sabés el tema que estás hablando en el taxi, porque te pusiste a conversar con el taxista, y vos te das cuenta que no sabe nada. ¿Por qué? Porque la información que se da es muy vaga. Entonces tenemos hasta ahora 2 pilares que son importantísimos para que se dé el efecto Dunning-Kruger. El sesgo de egocentrismo y la ignorancia absoluta. Pero vamos al tercero. Tercero que se viene a acentuar en esta época y que por eso hago el video, los sesgos de confirmación. Este sesgo de confirmación es un problema hoy en día. Básicamente lo que dice el sesgo de confirmación es que nosotros tendemos a leer y a buscar únicamente informaciones o conocimiento que confirman nuestro pensamiento anterior a conocer dicha información. Hablemos de política. ¿Les gusta el candidato
X. Consciente o inconscientemente, toda la información que vas a leer, todas las cosas que vos vayas a consumir de ese sujeto X van a ser todas buenas. E inconscientemente vas a negar todas las cosas que se digan negativas de ese sujeto. Porque no va a ser una cuestión consciente, pero aunque sean pruebas irrefutables de que esa persona, de que ese X cometió, por ejemplo, un delito, las vas a negar. Y vas a creer que es una decisión consciente, cuando en realidad no la es. Estás bajo el sesgo de confirmación. Cuando vos no parás de consumir cosas que piensan y que dicen exactamente aquello que vos opinás, seguís fomentando la inutilidad y seguís fomentando la inoperancia, seguís fomentando la ignorancia, porque no hay nada que te está diciendo lo opuesto. Y si volvemos sobre la tesis aristotélica, tesis, antítesis y síntesis, necesitas esa antítesis para crecer en pensamiento. Es necesaria. Y acá es donde la cosa empieza a doler un poco. ¿Por qué? Porque no podemos seguir consumiendo todas las cosas únicamente que nosotros queremos consumir. Pero el kit de la cuestión está que las redes sociales quieren que vos te quedes en las redes sociales porque ganan plata con eso. Y adivina lo que te van a mostrar para que vos te quedes consumiendo cosas en las redes sociales. Lo que querés ver, las cosas que confirman tus pensamientos previos. Y únicamente eso. Entonces, como te muestran lo que más te gusta, nunca va a haber un crecimiento orgánico de tu cabeza. Nunca vas a estar dispuesto a replantear los pensamientos previos y nunca vas a estar dispuesto a decir en un momento, che, pará, estoy equivocado. Porque en tu cabeza, de manera inconsciente, tenés un montón de información que te dice que no lo estás. Y esto aplíquenlo a cualquier cosa, ¿eh? A cualquier cosa. No estoy hablando únicamente de la política. Aplíquenlo a una ideología de cualquier cosa que no sea política. Si nosotros no empezamos a ver las otras cosas, las otras opiniones, de una manera diferente, sin este sesgo de confirmación de que voy a leer la nota para encontrarle la quinta pata al gato. Y si yo no juzgo una nueva cabeza, una cabeza imparcial, sin tener el conocimiento, no, pero si esto no es ciencia, no va, como a mí me formaron y como me formé durante tantos años, si no es ciencia, no se dice, si no es ciencia, no se enseña, si no es ciencia, y claro, pero después me pongo a pensar, me pongo a analizar que hay muchas cosas que en su momento no fueron ciencia y que después sí fueron. No estoy diciendo que todo, no estoy acá englobando a todo, pero hay cosas que me parecen muy interesantes. Y si yo como profesor no puedo decir, che, yo en el pasado decía una cosa y ahora pienso otra, es una falta de respeto a mi alumno. Y muchas veces nosotros y yo caemos en esto, de no querer, por ejemplo, revisar nuestras metodologías, de no querer, por ejemplo, decir, che, ¿estará bien la clase que doy hace 5 años? ¿Estará bien? ¿Estaré yo en lo cierto cuando hablo y cuando digo que hay cosas en el pasado que siguen siendo iguales aunque estudios científicos digan que no? Y ahí es donde tiene que aparecer la humildad de decir, che, acá sí, acá no, acá me equivoqué, acá no, esto cambió, esto no cambió. Lo que quería yo dejarles con esto, y ahora me pongo a responder y a charlar con ustedes del tema, pero lo que yo principalmente quería dejarles con este tema y con esta concepción es que estos son los 3 pilares fundamentales para que se dé el efecto Dunning-Kruger. Pero sean conscientes que hoy en día hay mucha gente que confunde información y que confunde conocimiento. Información no es lo mismo que conocimiento. Ustedes, por venir acá y estar, no sé, 1 hora acá conmigo charlando de este tema, no tienen el conocimiento para salir dando cátedra respecto de este tema. Sean conscientes, porque después aparecen los nutricionistas no nutricionales, no licenciados que dan tips en Instagram y que después las pibas se nos mueren de anorexia. ¿Por qué? Porque están bajo los efectos del Dunning-Kruger. Después aparecen algunas personas que no fueron formadas en nada a querer decirte cómo tenés que cambiar tu vida en 5 simples pasos y la gente termina endeudándose. Aparecen los cositortos. Ah, no, pero claro, como yo manejo el trading. No, flaco, no manejás el trading. Vos tenés información al respecto. Nada más. No tenés conocimiento al respecto. Vos tenés información. Y después terminan todos estafados. Entonces, tengan en cuenta que muchas veces todo lo que ustedes están viendo tienen que saber elegir. Tienen que saber ver qué es una información simple que nos da Internet y qué no lo es. Hay que ser conscientes de que esta clase por acá no reemplaza la metodología. Esta clase de acá no reemplaza los libros. Hoy en día hay demasiada información en Internet, pero escuchen bien, hay demasiada información en Internet. Existen algunas personas que dan conocimiento profundo del tema. Existen, sí, existen. Ahora, no son la gran mayoría. No son la gran mayoría, no lo son. Y yo no estoy defendiendo esto porque soy profesor universitario y porque me titulé y no lo estoy defendiendo. Hagan lo que quieran y consuman lo que ustedes quieran, pero tengan cuidado con esas fórmulas mágicas. Porque quién sabe, ustedes empiezan a investigar sobre alguna dieta copada que leyeron en Internet y justo encontraron la persona indicada en Instagram que habla sobre esa dieta y que logró que 10 personas bajen 50 kilos en 2 semanas. Todavía no se recibió de nutricionista, pero con esta dieta todo se puede. Entonces
Fíjense cómo ahí está la ignorancia metida, el pseudo-egocentrismo metido, el sesgo de confirmación metido. Está todo metido y es todo el efecto de un Kruger actuando de por sí, diciendo, evidentemente, yo soy más inteligente y tengo la fórmula secreta, y no existen fórmulas secretas. Tengan cuidado a quién siguen en las redes sociales, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos están metiendo información, nos están dejando personas porque saben cuáles son nuestros intereses, porque saben cómo funciona este sesgo de confirmación, que la única cosa que hacen es profundizarnos en eso y en realidad no estamos siendo conscientes que estamos metiéndonos en una cagada tremenda. Chequen, porfa, lo que están consumiendo. Miren dónde están yendo, miren a quién están siguiendo. Fíjense, porque ustedes ya saben que para mí la metodología es muy importante, pero la educación informal también tiene muchas metodologías en muchos lugares, en muchos momentos. Entonces, yo no digo que ustedes sí o sí tengan que ir a un lugar a estudiar de manera metodológica, pero la persona que lo hace tiene un cierto grado de profundidad que muchas personas que te van a decir cómo hacerte millonario en 2 días no la tienen, o que muchos asesores financieros de las redes sociales no la tienen. Los dejo, espero que les haya gustado la clase. Espero que les haya servido y sobre todo piensen en esto, a quién están siguiendo en las redes, cómo lo están siguiendo y si están haciendo esto de ser conscientes al menos de que las cosas que le están mostrando son porque piensan y exactamente iguales a todos ustedes.